Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo un súper invitado desde Lima, Perú, Cristian Rodríguez. Él tiene 32 años, es una persona que ama a Dios y que su vida es un testimonio para las demás personas. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas con todos, de donde quiera que nos estén escuchando, pues agradecido por la invitación y pues listos para poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo sé que hiciste un esfuerzo, muchas actividades durante la semana, una semana muy pesada en lo personal. Me imagino que también tú tuviste muchas actividades, pero estamos aquí para poder grabar esa diosidencia. Así que, Chris, este es tu tiempo. Adelante con esa historia. Listo, mi hermano, muchas gracias. Bueno, contarles un poco de mi vida que va a llevar al testimonio que les tengo que contar a continuación. Yo vengo de una familia cristiana, nací dentro de un hogar cristiano, siempre he conocido de Dios, pero pasa que en muchas ocasiones uno nace en una familia cristiana, crece en una familia cristiana y en algún momento de su vida necesita pues tener un encuentro con Dios. A veces solamente fuimos instruidos, vamos a la iglesia, no sé, servimos en la iglesia, pero en muchos casos nunca uno ha tenido una experiencia con Dios. Yo estudié ciencia de la comunicación y yo trabajo en un medio de comunicación, en una radio para ser exacto. Y durante pandemia, los primeros meses, pues era una incertidumbre para todos. Era como que complicado el tema de trabajo. Las empresas no contrataban gente, sino todo lo contrario, retiraban gente o despedían personal. Cerraron las fronteras aquí en Perú en marzo aproximadamente y mi contrato en la empresa donde estaba vencía en abril. Yo salí de vacaciones la primera quincena de abril, debería retomar el 16 de abril, pero cuando ya llamé para retomar me dijeron, ¿sabes qué, Chris? No se te va a renovar el contrato. Pues ya vencía en abril. Entonces era más sencillo para la empresa no renovar el contrato de alguien a romper un contrato que todavía tenía vigencia. Entonces fue en ese momento que de verdad incertidumbre. Creo que humanamente todos en algún momento cuando pasamos estas situaciones pues siempre llega el miedo a nuestras vidas. ¿Qué será de mí ahora justo en este tema de pandemia? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y recuerdo que en ese tiempo yo ya andaba compartiendo de Dios en mis redes sociales. A veces siempre nosotros enseñamos o predicamos a la gente, ¿no? Confía en Dios, a las personas que no tienen trabajo, Dios te va a suplir de un trabajo, pon tu fe en Dios, Dios te va a ayudar, pero cuando nos pasa es donde quizás ya la fe un poquito se nos viene abajo. Entonces eso pasó conmigo. Yo recuerdo que por mucho tiempo yo siempre compartía en las redes, confíen en Dios, Dios está con ustedes, Dios va con ustedes, Dios no los deja solos, Dios es quien suple toda necesidad que podamos tener. Y cuando me pasó este tema de la prueba, yo recuerdo que me angustié bastante. Y recuerdo claramente también que en ese tiempo mi mamá estaba conmigo. Si bien yo vivo solo, soy independiente, pero mi mamá venía a visitarme. Entonces justo su visita entró en pandemia y mi mamá es una mujer que siempre me ha instruido en los caminos de Dios. Es por ella que yo conocí a Dios desde pequeño. Entonces ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, hijo, lo que tanto has enseñado, lo que tanto has predicado es hora de ponerlo en práctica. O sea, confiemos en Dios. Tranquilo, que Dios te va a ayudar en esta situación. Y es algo que me movió, ¿no? Porque, como les digo, es fácil o súper sencillo decirle a alguien confía en Dios cuando tú no has pasado lo que esa persona está pasando. Creemos que Dios sí nos ayuda, que Dios está con nosotros, pero cuando ya pasamos nosotros mismos esa experiencia es como que ya empezamos un poco a dudar. Entonces, cuando mi fe estaba un poco decayendo, mi madre me dijo esto, confía en Dios. Yo sentí en mi corazón que Dios me decía, oye Cris, lo que tanto has enseñado de mí, de fe y confianza, ahora es tiempo de que lo pongas en práctica.
porque mientras todo va bien, mientras todo está bonito, pues uno dice, bueno, sí, creo en Dios, gracias Dios, porque tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, a Dios gracias no me falta nada, pero cuando ya vienen este tema de las crisis, cuando vienen ya este tema de la incertidumbre, es donde uno empieza a decir, oye Dios, ¿qué pasó? ¿No? Entonces como que a veces viene la duda y obviamente el enemigo siempre está ahí para implantarte duda, para decir, mira, tú que sirves a Dios. Y yo sentí claramente que venía a mi mente, mira, tú sirves a Dios, das esto y ahora estás sin trabajo en plena pandemia. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo pago, no sé, la renta del lugar donde vivo, los servicios? Es como que, bueno, tienes un dinero ahorrado, pero no es para siempre y la pandemia no tenía una fecha de caducidad, era como que recién empezaba, entonces era como que una incertidumbre. Entonces hicimos eso, recuerdo con mi mamá nos pusimos a orar, un poco dudando la verdad, porque como les digo, en pandemia las empresas no reclutaban gente, sino despedían gente. Entonces yo entre mí oraba, pero decía, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién me va a contratar? Y recuerdo que así estuve como 15 días en esa incertidumbre, orando, confiando en Dios o intentando confiar en Dios y depender de Él. Cuando un amigo me escribió y me consultó mi disponibilidad para un trabajo totalmente diferente al cual yo me laboraba, pero de alguna manera era un ingreso en la cual necesitaba. Entonces le dije, sí, estoy dispuesto, estoy disponible. Me contactó con una empresa, con el dueño de una empresa, para poder trabajar con él en pandemia. Y empecé a la semana, a las 2 semanas, empecé, recuerdo, a laborar en esta nueva empresa, a trabajar, que requería mucho más esfuerzo del cual yo venía haciéndolo en la empresa anterior. Era mucho más horas de trabajo, pero era un trabajo. Entonces yo le dije, Dios, gracias, gracias por ese trabajo. Y en algún momento recuerdo que pasé arduamente trabajando en esta empresa y gracias a Dios no me faltó el trabajo, gracias a Dios suplió un trabajo, pero toda circunstancia siempre tiene algo que enseñarnos Dios. Yo creo que muchos de nosotros a veces renegamos con Dios o discutimos con Dios cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, cuando vienen temporadas donde debemos depender de Dios. Y pues nuestra fe nunca se pone a prueba si no hay dificultades, nuestra fe nunca se pone a prueba cuando no hay obstáculos, porque cuando todo va bien es como que es fácil confiar en Dios, ¿verdad? Es como que gracias Dios, pero cuando hay dificultades pasa esto. Y recuerdo que este tiempo que obtuve este nuevo trabajo, me costaba mucho más, la verdad, mucho más trabajo. Me acuerdo que salía temprano de casa en pandemia, siempre con las mascarillas, con todos los protocolos de seguridad y a veces regresaba súper cansado en la noche. Y no sé, durante todo este tiempo resulta increíble, la verdad, porque mientras todas las personas justamente se cuidaban de no gastar, de cuidar el tema del dinero, a mí me fue súper bien durante ese mes de pandemia. Entonces es como que yo conocí a Dios más a fondo en la crisis que cuando no había crisis. Recuerdo que pude adquirir diferentes equipos audiovisuales para poder seguir con mi página durante este tiempo de pandemia. Entonces yo venía trabajando en la empresa anterior como que un largo tiempo y no me había dado la oportunidad, y en pandemia yo sentí claramente cómo Dios me bendijo. Usó una crisis para poder bendecirme. Pero llegó un momento donde, como les digo, esto me requería bastante tiempo. Y yo recuerdo, y siempre que yo estaba laborando en esta nueva empresa, venía a mi mente, ¿no? El anhelar o ansiar volver a mi trabajo anterior. Pero yo por mucho tiempo a veces tomaba por poco, y eso también, el trabajo anterior fue una bendición, literal. Es una de las corporaciones más grandes que hay acá en el país en tema de radiodifusión. Y obviamente que ingresar no es sencillo, pero cada vez que a mí me preguntaban cómo ingresaste, yo siempre digo, es un regalo de Dios. Literal, literal fue un regalo de Dios, porque Dios usó a las personas para así. O sea, yo sé que en algún momento uno dice, oye, pero a veces Dios obra con unas personas de diferente manera. En mi caso, Dios obró donde se me abrieron las puertas. O sea, la misma empresa literal me llamó a mí en donde yo estaba para consultarme si quería trabajar con ellos, una de las empresas más grandes. Entonces, cada vez que me preguntaban, oye, ¿cómo entraste? Yo decía, es un regalo de Dios, porque no ha pasado, es algo que normalmente uno no pasa o no recibe una propuesta laboral de una empresa grande.
con mucho más beneficios de lo que venías. Entonces, pero yo digo que en algún momento, a veces como humanos, somos un poco ingratos con Dios, ¿no? Dios nos bendice de alguna manera y a veces agradecemos por poco tiempo y después ya conforme pasan los meses como que uno dice, oye, quiero ganar más o no sé, este trabajo quisiera cambiar de aires. Y yo sentí que en algún momento quizás yo menosprecié un poco lo que Dios me había bendecido al estar en esta empresa y sentí que cuando pasó esto de que no me renovaron el contrato, sentí como que Dios me decía, tienes que aprender a valorar las bendiciones que yo te doy, tienes que aprender a valorar las puertas que yo te abro. Entonces en su momento uno a veces dice gracias Dios, pero después en su corazón anhela un poco más y tiende a minimizar lo que en algún momento Dios nos dio. Ya cuando estaba en este nuevo trabajo que les comento en pandemia, que me requería mucho más esfuerzo del anterior, llega un momento donde vino esto a mi mente y yo le dije, Dios, si en algún momento yo he despreciado este trabajo anterior, perdóname porque fue algo que vino de ti, literal, es algo que vino de él, así un regalo. Y dije, si en algo quizás he menospreciado, perdóname porque no he valorado lo que tú me has dado, no he valorado y lo he tomado por poco. Y si algo quieres enseñarme, Dios, por favor, es como que ya lo aprendí, porque me costó, lo aprendí. Y así yo recuerdo un día yo llorando, viniendo a casa ya de noche, 7, 8 de la noche, cansado. Venía en mi movilidad, recuerdo, tenía mi moto. Y venía y yo un día llorando le digo, Dios, por favor, si algo me quisiste enseñar, ya aprendí. Si algo me quisiste confrontar, ya lo aprendí. Pero por favor, devuélveme mi trabajo anterior. Porque si bien acá me va bien, pero siento que es muy agotador, me consume demasiado tiempo y no me da tiempo para poder compartir en mis redes con las personas o con lo cual yo creo que tú me has llamado a decir. Entonces, si bien no me falta el dinero, es más de lo que ganaba anteriormente, pero Dios, por favor, ayúdame porque no me da el tiempo para poder también compartir de ti, hablarle a otros de ti. Yo recuerdo que hacía live en ese tiempo, transmisiones. Entonces yo le decía, por favor, Dios, ayúdame, devuélveme mi trabajo anterior porque me da mucho más tiempo para poder hacer este tema en redes, compartir de Dios en redes a través de videos y versículos y todo eso, ¿no? Y recuerdo que a los 2 o 3 días recibo una llamada y era mi anterior jefa, ¿no? Y me dice, Cris, queremos saber si estás libre para que puedas retomar aquí la empresa, la radio. Y yo dije, sí, obviamente estoy libre, porque en el anterior trabajo tenía esa facilidad de poder salir, no tenía un contrato de por medio. Entonces dije, sí estoy libre. Entonces, en cuestión de 2 o 3 días fue que se dio el que yo pueda retomar esta empresa, ¿no? Prácticamente fue un mes que estuve fuera y en ese mes Dios requirió sí más esfuerzo mío, pero recibí una bendición mucho mayor de lo que había recibido antes de pandemia. O sea, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios me bendijo mucho más de en tiempos de calma cuando no había pandemia. Y esto me trae a mente el versículo en Jeremías. Hay un pasaje en Jeremías 17 donde la primera parte dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre, pero hay una segunda parte donde dice, bendito el varón que confía en Dios, en cuya confianza es Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde echarán raíces cerca al agua. Y dice, en tiempos de verano, en tiempos de dificultad, en tiempos de sequedad, seguirá su hoja verde, dice la Biblia. O sea, mantendrá su hoja verde para los que confían en Dios y no se cansará de dar fruto, aun cuando todos los demás árboles, dice Jeremías, que no dan fruto porque es un tiempo de sequedad. Las personas que confían en Dios serán como ese árbol plantado, que no se cansarán de dar fruto aún en medio de la dificultad, aún en medio de la crisis. Entonces es algo que vino a mi corazón tiempo después y dije sí, y eso es el tema cuando uno confía en Dios verdaderamente, cuando uno tiene fe en Dios y cuando uno pone su confianza siempre en Dios. Y como les dije en un momento de esta historia, toda situación nos ayuda a moldear nuestros corazones, ya sea en tema de carácter, en tema de fe, en tema de confianza. Toda circunstancia que podamos pasar, Dios lo utiliza para algo mayor. A veces no entendemos, es difícil comprender cuando pasa en el mismo momento uno decir,
no sé, pues cuando uno recibe una mala noticia, no siempre nuestra reacción es gracias Dios por esta mala noticia. Es como que siempre vamos a la preocupación y siempre decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Nunca somos de decir, gracias Dios, algo me quieres enseñar, voy a ver qué es lo que me quieres enseñar para aprender. No, siempre es como que Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé, Dios me abandonaste, y como que uno empieza a quejarse de Dios. Pero justamente estas situaciones nos hacen más fuertes y nos hacen mucho más dependientes de Dios. Y a través de esta experiencia que yo tuve de trabajo fue que yo conocí a Dios y realmente yo pude ver a Dios obrar en mi vida a través de esta circunstancia. Entonces es como que Dios me decía, ok Chris, en su momento tú hablabas de confianza en Dios, pero nunca lo habías pasado. Ahora vas a hablar de confianza en mí, pero vas a contar tu testimonio, lo que tú has pasado. Entonces no vas a hablar de algo que nunca has experimentado, sino que ahora con mucho más razón vas a hablar de algo que tú mismo lo has experimentado. Después de esa circunstancia, después de esas situaciones que yo puedo decir con seguridad, le puedo decir a alguien, confía en Dios, porque Dios no te deja solo, Dios lo hizo conmigo, yo lo experimenté, yo pasé toda esta situación y te puedo asegurar que Dios es fiel. Te puedo asegurar que mientras pongas tu confianza en Él, mientras pongas tu fe en Él es fiel para contigo. La Biblia dice, Dios siempre se mantiene fiel. Entonces, cada circunstancia que llega a nuestras vidas debemos agradecer a Dios porque nos quiere enseñar algo. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, porque como les digo, yo lo pasé. Mi primera impresión siempre fue ¿qué pasó Dios? O reclamarle a Dios, Dios mira, yo estoy trabajando para ti, yo estoy haciendo esto, no me parece justo que cuando más la situación lo amerite me quede sin un trabajo, pero los planes de Dios sabemos que son mucho más grandes que los nuestros. Los planes de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Él ve el panorama de un ámbito diferente. Él ve el panorama de mucho más arriba. Entonces, mientras más alto tú estés, más puedes visionar lo que hay adelante. Entonces, es como que nosotros solamente alcanzamos a ver hasta donde nos dé nuestro tamaño, ¿no? Pero Dios, que lo ve todo, Él sabe mucho más allá de lo que nos espera, pero en su momento no lo entendemos. A raíz de eso es que yo puedo ya testificar con mayor convicción de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de que si tú pones tu fe y tu confianza en Dios, Él no te va a fallar. Y si estás pasando por alguna circunstancia más allá de quejarte en Dios, es que podamos decir, Dios, ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Qué área de mi vida quieres moldear con esta circunstancia que estoy pasando? ¿Qué área de mi vida quieres transformar con esta situación que estoy pasando? Y yo sé que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a responder. Y Dios siempre nos responde a través de su palabra, a través de mensajes, a través de enseñanzas, a través de estos mismos podcasts que estamos compartiendo. Dios también te habla. Entonces, si tú estás pasando por una situación similar, que tu fe no decaiga, que tu confianza en Dios no decaiga. Yo sé que va a haber voces en tu vida, en tu corazón, que te van a decir, no, mira, sirves a un Dios y al final estás así, estás así. Pero no, Dios siempre se mantiene fiel. Y que tu fe se mantenga firme, que tu fe se mantenga fortalecida, porque después de estas circunstancias, créeme que no sales igual, no sales como entraste, sales más fortalecido, sales con mucha más confianza en Dios, con mucha más fe en Dios. Es como que entras a otro nivel de confianza y de fe en Dios, entras a otro nivel de creerle a Dios porque ya lo pasaste. Porque yo por mucho tiempo es como que escuchaba testimonios de que Dios obraba en tal persona, en otra persona, pero yo nunca lo había vivido en mi vida. De ese momento para ahora, cualquier cosa que tú puedas pasar, es como que tú le dices, ok Dios, yo confío en que tú te vas a mantener fiel. Entonces, más allá de preocuparme, más allá de renegar, es en ver en qué áreas de mi vida tú quieres trabajar, por la cual yo estoy pasando eso. Las crisis nos llevan a un nuevo nivel de dependencia de Dios, porque a veces nos olvidamos de Dios, a veces confiamos mucho en nuestra propia capacidad, a veces confiamos mucho, no sé, en la educación que hemos recibido, en nuestras capacidades, en lo que podemos dar, y a veces de alguna otra manera nuestro corazón un poco se aleja de Dios y es como que Dios, gracias, pero yo tengo la capacidad suficiente para hacer esto. Y no somos totalmente dependientes de Dios.
Dios a veces tiene que utilizar estas situaciones para volvernos dependientes de Él. Dios tiene que utilizar estas situaciones en nuestras vidas para volvernos dependientes de Él y decir, ok, Dios, todo viene de ti. O sea, yo simplemente soy un instrumento delante de ti, o soy un humano que no puede controlar todas las cosas en su vida. O sea, hay situaciones en nuestras vidas que nosotros no podemos controlar, que solamente son exclusivamente controlables por Dios. Pero a veces caemos en el error de creer que si las cosas que tenemos son por nuestras propias fuerzas o son por nuestras propias capacidades. Pero eso sí, les hago mención ahora y les hago recordar, por si en algún momento lo han olvidado, que todo lo que podamos tener en esta vida es gracias a Dios, es gracias a la misericordia de Dios, es gracias a lo que Él siempre se mantiene fiel, y Él es amor. No olvidemos eso, agradecer a Dios por todas las cosas que podamos obtener. Nada es a cuesta nuestra, todo es gracias a Él. Lo que muchas veces alguien dice es suerte, lo que muchas veces alguien dice, no sé, es el universo alineándose para mi favor. Yo te puedo garantizar que no es el universo ni no es la suerte, es Dios. Y todos estamos bajo las manos de Dios. Espero que mi testimonio, que lo que les he contado sea de ayuda para ustedes, sea de bendición. Y yo sé que en más de una ocasión ustedes también han pasado situaciones así, y es bueno que gracias a su testimonio puedan compartir para afianzar la fe de otras personas en Dios. A veces uno se limita y dice, ok, yo no sé qué decir de Dios, no sé qué hablar de Dios, pero Dios ha hecho tanto en nuestras vidas, aún en los pequeños detalles, que si contáramos todas esas cosas, podemos enseñar a alguien, podemos predicarle a alguien, podemos hacer que alguien pueda afianzar su fe más en Dios. Lo que Dios ha hecho con tu vida es un testimonio. Lo que ahora es una prueba, es una dificultad, recuerda que mañana será un testimonio. Y será un testimonio que levantará a mucha gente, será testimonio que ayudará a mucha gente. Entonces, si estás pasando por una situación ahora complicada, yo te animo a que permanezcas fiel, porque la situación no favorable que estás pasando ahora, mañana se va a convertir en un testimonio. Y eso, o sea, y cuando no pasamos situaciones así complicadas, llega un momento donde a veces no sabemos qué compartir, y es como que siempre hablamos de un Dios de mi padre, un Dios de mi hermano, o un Dios que le pasó a otra persona. Mira, Dios obró con él, Dios obró con ella, Dios trajo sanidad para esa persona. Ok, pero contigo, ¿qué ha hecho Dios? Y uno dice, bueno, no sé qué habrá hecho Dios conmigo. Entonces es a través de estas situaciones difíciles o crisis que pasamos en nuestras vidas, es en las cuales Dios se va a glorificar, y es en las cuales Dios va a utilizar para ser de bendición para otras personas. Entonces yo te animo, querida amiga, querido amigo, que ahora me estás escuchando, que no desistas, no te rindas. Es un nuevo nivel al cual tú vas a poder avanzar en Dios. Es como que cuando tú quieres a nivel de estudios, no sé, en la universidad, pasar de un semestre a otro semestre, tienes que aprobar un previo examen, y si no lo apruebas, te vas a quedar ahí. Entonces en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Cuando queremos avanzar en un nuevo nivel de confianza en Dios, hay pruebas que tenemos que pasar, y si no pasamos, pues lamentablemente reprobamos y nos quedamos en ese mismo nivel. Entonces yo recuerdo que en algún momento yo le decía a Dios, por favor, yo quiero entrar a un nuevo nivel. Y cuando vino la prueba es como que, no, mejor Dios no, era broma, ¿no? Pero sí, Dios conoce nuestros corazones, y Él sabe que cuando queremos entrar a un nuevo nivel de confianza en Él, tenemos que pasar una previa evaluación, tenemos que pasar una prueba, y tenemos que aprender a aprobar ese examen, porque si no aprobamos nos vamos a quedar como que estancados y vamos solamente a conocer una parte de Dios, cuando Dios quiere mostrarse siempre abierto, ¿no? La Biblia dice, si me buscas me vas a encontrar. Entonces Dios siempre está dispuesto a ser encontrado, pero para eso tenemos que avanzar en nuestro nuevo nivel de búsqueda hacia Él. Y eso es mi testimonio, y muchas gracias a todos por haber llegado hasta esta parte. Que Dios me los bendiga. Gracias, Christopher, por la oportunidad, y les mando un abrazo para todos. Bendiciones. Muchas gracias, Chris, muchas gracias. Muy bonito testimonio y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Es de repente difícil poder compartir con alguien si tú no has vivido pues esa experiencia, ¿no? A veces nosotros queremos como milagros o experiencias demasiado grandes, pero hay cosas que pasan en nuestra vida diaria que simplemente no son coincidencias, como lo decías, ni el universo alineándose, sino que es Dios. Y todo tiene un propósito.
cosas positivas y cosas negativas, siempre cumple un propósito mayor y solo lo podemos ver cuando volteemos a ver hacia atrás. ¿Por qué? Porque vamos a decir, ahora entiendo. Eso que me querías enseñar tenía que pasar por ese proceso. Ahora entiendo. Yo te estaba reclamando, de repente estaba dando por hecho ciertas cosas. Ya creía que yo me merecía la bendición de tener un trabajo, pero Dios te dijo, no, espérame, o sea, esto también es una bendición mía y al final de cuentas yo utilizo tus habilidades, tus talentos para poder alcanzar a otros. Entonces, de repente son enseñanzas que nos ayudan a ser mejor personas, a moldear nuestro carácter, a aumentar nuestra fe y al final del día cumple un propósito mayor. Siempre, cada movimiento de ese ser superior va a tener un propósito para tu vida y un propósito para la vida de alguien más. De repente vamos a ser ese ángel o esa piececita para otra persona y de repente va a haber alguien más que va a ser una pieza fundamental para nuestra vida. Entonces, todo es un complemento y nada es el azar. Muchísimas gracias, Chris. Me encantó tu historia. Qué bueno que al final de todo este mes pudiste entender el mensaje, pudiste regresar a hacer lo que te gusta y bueno, sigues compartiendo en las redes sociales del Dios y de ese ser superior que al final de cuentas pues camina contigo, ¿no? Porque pues no puedes compartir a alguien que no conoces o no puedes recomendar a alguien que no conoces y yo veo mucho en tus redes sociales que pues tú compartes a alguien con el que has tenido la experiencia y la oportunidad de convivir. No sé si para ir cerrando me quieras compartir alguna frase. Yo sé que ya nos compartiste un versículo o algo, pero algo muy breve que quieras que nos quedemos con este capítulo. Que digan, chicos, chicas, si se les olvidó todo lo que les conté, no se les olvide esto que les quiero compartir. No sé si quieras dejarnos algo así. Si quizás no entendieron todo mi testimonio, lo que les quiero comentar es que Dios permite situaciones en tu vida para que puedas ser de bendición a otras personas. Yo por mucho tiempo escuchaba las historias de mi madre de lo que Dios obraba con ella, pero no tenía experiencias propias. Entonces una vez alguien dijo, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Entonces las experiencias de otras personas son de otras personas, pero va a llegar un momento donde vas a tener que pasar tus propias experiencias y vas a tener que hablar del Dios de tus experiencias, del Dios que te ha librado a ti, y vas a dejar en un momento de compartir el Dios de otras personas, sino que vas a hablar del Dios que ha obrado en ti. Entonces eso, la crisis, las dificultades son una buena oportunidad para conocer a Dios y tener ese encuentro con Dios que muchas veces siempre anhelamos. Si estás en medio de una crisis, tranquilo, que mañana más adelante va a ser un testimonio y bendición para alguien más. Perfecto, sí. Es decir, si estás en un momento difícil, confía, porque al final todo va a tener solución y todo va a dar ese giro esperado. Por eso va a ser una diosidencia más adelante. Pues muy contento de tenerte aquí. Me gustaría invitarte a ti que nos escuchas a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como diosidencias.podcast. También seguir el podcast, compartirlo. Lo puedes encontrar en tu plataforma favorita como Diosidencias. Pues no queda más que despedirnos. Chris, no sé si quieras compartir tus redes sociales o dónde te podemos seguir para que sepan quién les compartió esa historia. Sí, estoy en Instagram como Chris Rodríguez, soy Chris Rodríguez, también en TikTok y en YouTube. Así que si las personas no han tenido la oportunidad todavía de seguir mis redes, ahí les animo que puedan seguir y van a conocer a Dios a través de las diferentes situaciones que uno pasa. Chris, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias también por compartir esa experiencia que es un poco personal. Un abrazo, nos despedimos y espero tenerte próximamente en Diosidencias con alguna otra historia o con muchas más. Muchas gracias a ti, mi hermano, por la oportunidad. Sigue adelante, firme, valiente en todo lo que hagas, porque yo sé que si Dios ha puesto esto en tu corazón es por un motivo en especial. Yo sé que es de bendición para muchas personas. Gracias por poner tu servicio, tus talentos a la obra de Dios. Gracias por la invitación y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Un abrazo, Chris. Hasta la próxima. Bye. Chao, mi hermano. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.